En Fundamentos de Matemáticas vamos a repasar el tema factorización de trinomio tipo ax cuadrada más bx más c. Para esto vamos a analizar el ejercicio A. Tiene 2x cuadrada más 7x más 3. 2x cuadrada la vas a descomponer en 2x y x para que multiplicados den 2x cuadrada, 2x por x, 2x cuadrada. Después, el último término vas a buscar los números que multiplicados entre sí mismo te dan este número, por ejemplo, el 3 es 1 por 3 o 3 por 1. Entonces aquí entre paréntesis acomodamos más 3 y más 1. Te voy a comentar que estos ejercicios se hacen a prueba y error. Si te equivocaste, tienes que ir modificando a manera de encontrar el resultado correcto. Vamos a ver. Vamos a verificar. Más por más da más. 3 por 1, 3. Hasta ahí está bien. Vamos a verificar que esté bien. Para eso multiplicamos los del medio. 3 por x, 3x. Después multiplicamos los extremos. 2x por 1 es 2x. Ahora sumas 3x más 2x nos da 5x. Pero tiene 7x. Entonces quiere decir que tienes que cambiar el orden de ciertos números. En este caso vamos a anotar 1 y aquí 3. Si observas, esta ecuación es la misma, o este trinomio es el mismo. Entonces ya modificamos, verificamos 2x por x, 2x cuadrada, más por más da más y 1 por 3, 3. Ahora multiplicamos los del medio, 1 por x, pues da x. Ahora los extremos, 2x por 3 son 6x. Ahora suma 6x más x son 7x, como está aquí. Entonces este sería tu resultado correcto. Ahora vamos con el ejercicio B. En este caso es 5a cuadrada menos 8a más 3. Entonces los números que multiplicados te den 3 es 1 por 3 y 3 por 1. Descomponemos 5a cuadrada en 5a y a. Decidimos anotar menos 3 y menos 1, suponiendo que como es menos, sería el resultado. Vamos a verificar. 5a por a es 5a cuadrada. Menos por menos da más, 3 por 1, 3. Ahora multiplicamos los del medio, menos 3 por a es menos 3a. A los extremos, más por menos, menos 5. A por 1, 5a. Como ves, son negativos. Por lo tanto, es una suma de negativos. Menos 3a menos 5a sumados nos da menos 8a, como está aquí. Entonces el resultado sería correcto. Vamos con el ejercicio C. El 8 lo descomponemos en 1 por 8 y 2 por 4. Entonces recuerda 3x cuadrada descomponemos en 3x y x. Decidimos por más 2 y más 4. Entonces más por más da más y 2 por 4, 8. Ahora el término del medio. Multiplicamos 2 por x, 2x. Ahora extremos 3x por 4 es 4 por 3, 12. X sumas 12 más 2, 14x, como está aquí. Y 3x por x, 3x cuadrada. Entonces todo coincide. Entonces sería tu resultado. Vamos con el ejercicio D. Tienes 8, es 1 por 8 y 2 por 4. Entonces compones 3a cuadrada en 3a y a. Nos decimos por más 2 y menos 4. Entonces más por menos menos y 2 por 4, 8. Ahora vamos con este término. Menos, perdón, 2 por a, 2a. Ahora los extremos. Más por menos menos, 4 por 3, 12a. Entonces como se va a hacer una resta. ¿Cuál es más grande? El 12, entonces tomamos su signo. Ahora al más grande le estamos al más chico. Entonces sería 12 menos 2, sería 10a. Negativo, que ya teníamos el signo. Y menos 10a es igual a este. Y 3a por a, 3a cuadrada. Este sería tu resultado. Vamos con el ejercicio E. Aquí tienes 2x cuadrada menos 11x más 2.
Te había comentado que era prueba y error. Aquí tenemos que descomponer 2x cuadrada en 4x y 3x. 4 por 3, 12, y x por x, x cuadrada. Entonces, dos números que multiplicados te dan 2, es 1 por 2 o 2 por 1. Aquí, como es menos, decidimos anotar menos 1 y menos 2. Vamos a verificar. Menos por menos da más y 1 por 2, 2. Ahora vamos a verificar menos 11x. Multiplicamos menos por más da menos y 3x por 1, 3x. Ahora, más por menos, menos, 4 por 2, 8, x. Son negativos, la suma va a dar negativo 8 y 3, 11x, o menos 11x como está aquí. Entonces sería tu resultado. Vamos con el ejercicio F. Igual descompusimos 15m al cuadrado en 5m y 3m. 5 por 3, 15m por m cuadrado. Ahora aquí tenemos 12, es 1 por 12, 2 por 6 o 3 por 4. Aquí decidimos por menos 6 y más 2. Entonces verificamos, menos por más da menos, 6 por 2, 12. Está bien. Ahora multiplicamos lo del medio. Menos por más da menos, 6 por 3, 18, m. Ahora extremos, 5 por 2, 10, m. Es más grande el 18, tomamos su signo. Ahora 18 menos 10, pues nos da 8m. Y menos 8m coincide con menos 8m. Entonces esto sería todo el resultado. Vamos con el ejercicio G. Aquí tienes 36. Entonces sería 1 por 36, 2 por 18, 3 por 12, 4 por 9 y 6 por 6. Optamos por más 9 y menos 4. Entonces 5x por x, 5x cuadrada. Más por menos menos, 9 por 4, 36. Ahora, más por más da más, 9 por x, 9x. Más por menos da menos, 5 por 4, 20x. Es más grande el 20, estamos su signo que es menos. Ahora 20 menos 9, pues me da 11. X. Entonces menos 11x es igual a menos 11x. 5x por x da 5x cuadrada. Esto sería tu resultado. Espero hayas entendido el tema. Puedes regalarme un like, suscribirte a mi canal. Cualquier duda, comentario o sugerencia me la puedes dejar. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Chao.